Y seguimos analizando toda la actualidad y lo que sucede en nuestro país en la lupa de Rafa Núñez Huesca. Rafa, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Bueno, creo que hoy nos traes un análisis de cómo los medios de comunicación han tratado el fenómeno Vox y creo que el resultado no es muy alentador. No es muy alentador para la pluralidad mediática española. Me explicaré. Saben ustedes que desde la celebración de aquel mitin multitudinario de Vox en Vistalegre, lo que ha dado en denominarse el fenómeno Vox es omnipresente en todos los telediarios, en todos los informativos, en todas las páginas de opinión política de nuestros principales diarios. Sin embargo, y este es quizá el motivo más desalentador, la atención mediática sobre Vox ha estado casi siempre presidida por un enorme sectarismo. Les tenemos preparados algunos de esos titulares de diferentes medios de comunicación, de diferente ámbito geográfico incluso. El primero de ellos es este. Se supondría, precisamente por su carácter independentista, este periódico se llama VilaWeb, se supondría que este periódico pues debería ser efectivamente muy hostil a las ideas de Vox, y en tanto que hostil, pues podría comprenderse que titularan como titulan en realidad. El partido de ultraderecha Vox reúne a 10.000 personas en el Palacio de Vistalegre de Madrid. Bueno, hasta aquí relativamente comprensible. Es un periódico catalán y un periódico separatista. Y además, en tanto que Vox está dirigiendo la acusación popular contra los separatistas, pues demasiadas simpatías no parece que le tengan. Ya digo, es comprensible. Vamos con el siguiente. También es un periódico catalán, se llama ara.cat, y titula, es un periódico también independentista, Vox, la ultraderecha que crece para volver a hacer grande a España. Juegan con ese grande entrecomillado, es una parte del eslogan de Vox, por dos motivos, seguramente. Porque en el imaginario colectivo de los españoles aún pesa aquello de España una grande y libre, juegan con eso, pero también con el famoso MAGA norteamericano, Make America Great Again, hagamos América otra vez grande. Juegan con esa palabra grande con toda la intención. Y como ven, igual que el anterior periódico, igual que VilaWeb, se refieren a Vox como un partido de ultraderecha. Van a ver que no son los únicos periódicos. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Este es el caso de otro periódico catalán, un periódico relativamente afín al constitucionalismo, pero solo afín, solo relativamente. Titulaba el lunes siguiente, después del acto de Vox en Vistalegre, alerta ultra. Una vez más la palabra ultra, de ultraderecha. Y nada más y nada menos que era Antón Losada el que hacía el análisis político de la formación de Santiago Abascal, en la que también no ahorraba calificativos denigratorios para la formación Vox. Hablaba de ultraderecha, de extrema derecha, incluso de extrema derecha. Este es el ejemplo del periódico de Cataluña. Tenemos más. Este es el otro gran periódico de Barcelona, La Vanguardia. Y, una vez más, se repite el término ultraderecha. Los ultraderechistas de Vox llenan Vistalegre con más de 10.000 seguidores, ultraderechistas. Enric Juliana, que es el director adjunto de La Vanguardia, además es el corresponsal político de La Vanguardia en Madrid, en la capital, en todas las tertulias que va, que son prácticamente todas, se dedica también a editorializar con estos términos, refiriéndose a Vox como ultraderecha o la extrema derecha o los amigos de Le Pen en España. Ya digo, ya no estamos hablando solo de Ara o de VilaWeb, periódicos relativamente pequeños y de ámbito exclusivamente independentista, sino estamos hablando de periódicos ya de más amplio espectro, con una vocación más o menos nacional, como es el periódico y La Vanguardia, como es el caso. Pero hay más. Vamos directamente a la sección nacional. Este es un periódico, es una televisión, es La Sexta, que titula también, una vez más, con esa terminología absolutamente peyorativa: la ultraderecha desembarca en España, demostración de fuerza de Vox llenando el Palacio de Vistalegre. Esto, repito, es los informativos de La Sexta. Saben ustedes que La Sexta, dentro de las televisiones generalistas, se ha convertido quizá en la televisión más dedicada, casi en régimen de monopolio, del análisis político. Saben ustedes que los sábados por la noche tienen un programa de política de casi 6 horas de duración, que suele ser la referencia de los programas, para los grandes partidos políticos, la referencia de los programas políticos del fin de semana. Sin embargo, no hacen, como han visto ustedes, demasiado alarde de objetividad al titular ultraderecha una vez más a Vox. Este es el diario.es, ya es un periódico de alcance nacional, dirigido por Ignacio Escolar, y vuelve una vez más a referirse a Vox como la ultraderecha.
Vox crece, el partido de ultraderecha llena Vista Alegre. Fíjense ustedes que no sería necesario hablar de ultraderecha o de ultraizquierda. No sería necesario, en realidad, para titular un acontecimiento como el sucedido en Vista Alegre, tildar o describir en el titular al partido. Sin embargo, todos insisten en hacerlo en titulares, ya no en el cuerpo del texto, sino en los titulares, y hacerlo además con esas características, siempre hablando de extremismo, cuando no, incluso de nazismo. Vamos con el siguiente periódico. Es el caso de El País. La historia del País es interesante, es el único ejemplo de todos los que les muestro que no es posterior a Vista Alegre, sino que es de 2 días anterior. Es una entrevista que le hace Manuel Javois a Santiago Abascal. Manuel Javois es una de las principales firmas del diario El País. La nueva extrema derecha irrumpe en escena. Ultraderecha, quizá el término un poquito menos grave que ultraderecha sería extrema derecha. Aquí los amigos del País, bueno, pues son un poco más clementes con los de Santiago Abascal con respecto de la asignación del nombre. Se refieren a extrema derecha en lugar de ultraderecha. Pero, sin embargo, fíjense en esa fotografía. Es una fotografía de Santiago Abascal atendiendo a un niño que está envuelto en una bandera nacional. Esta fue, sin embargo, la fotografía posterior a la polémica, porque antes de esa fotografía la imagen que ilustraba esta noticia era otra muy distinta. Vamos a verlo en la siguiente fotografía. Ven ustedes que se trata del mismo titular, la nueva extrema derecha irrumpe en escena. Sin embargo, la fotografía es diferente. Esta era la fotografía original. Esta era la que en un principio ilustraba la noticia. Si ven ustedes, no tiene nada que ver con Vox. Son hombres, muchos de ellos rapados, cantando el cara al sol con una bandera preconstitucional y en el Valle de los Caídos. Ya me contarán ustedes la relación que tiene esto con Vox. Bueno, pues era la fotografía que ilustraba la noticia originalmente. La polémica y la controversia estalló obviamente en las redes sociales, incluso por parte de los propios lectores del País, y tuvo que cambiarse la imagen. La imagen posterior es la que hemos visto, la de Santiago Abascal atendiendo a un niño. Hasta ese punto, Alba, han llegado los medios de comunicación a manipular la realidad en respecto de Vox. Hablabas de esa fotografía del País, pero a mí también me ha parecido bastante curioso que todos ellos han escogido la misma imagen, no solo por lo que representa, donde se ve todo el palco lleno de gente, sino porque es una imagen un tanto oscura, por así decirlo. Exactamente, muy bien visto además. Te refieres a la imagen que, por ejemplo, cogía el diario El Periódico, cuando ponía alerta ultra. La oscuridad juega también, editorializa, muy bien visto. Digno de estudio. Rafa, gracias. En unos minutos miramos a otro asunto. La Audiencia Nacional envía a Josep Luis Trapero a juicio, el que fuera mayor de los Mossos durante los disturbios que sucedieron los días 20 y 21 de septiembre del pasado año 2017, en la jornada del referéndum ilegal celebrado en Cataluña. Tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados. Se le acusa de haber cometido 2 delitos, de sedición y de organización criminal. La sección primera de la Sala de lo Penal considera que hay indicios suficientes para abrir juicio oral y juzgar a Trapero por los hechos ocurridos en el marco de la Operación Anubis y del proceso separatista catalán. Dan además 5 días a la Fiscalía para que presenten su escrito de acusación. Y este 15 de octubre se cumplían 78 años de la muerte de Lluís Companys en el castillo de Montjuïc, en Barcelona. El independentismo ha participado en actos en su honor. Analizamos la figura de Companys con Fernando Paz, historiador y director de Tiempos Modernos. Fernando, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Quién fue Lluís Companys? Bueno, pues básicamente un presidente de la Generalidad que se alzó en armas contra la República, se alzó contra la República y dio lugar a que se empleara las armas, a que se empleara el ejército para restaurar el orden constitucional en octubre de 1934 y después, una vez que se produjo el triunfo del Frente Popular en febrero del 36, también fue puesto al frente del gobierno de Cataluña y dirigiría esa autonomía, esa región española durante la época de la Guerra Civil Española, con el resultado de todos conocidos. Forma parte entonces su exaltación de la propaganda de la memoria republicana. Indudablemente, es uno de los, digamos, el episodio de la revolución de octubre de 1964 y luego la actuación de Lluís Companys durante la Guerra Civil, al parecer, y según estamos viendo estos días, debe ser algo digno de encomio porque está siendo reivindicado por quienes se empeñan en mantener esa falacia que es la memoria histórica. ¿Por qué el separatismo ensalza esta figura? Su comportamiento amparó una cruel represión contra sectores católicos y conservadores catalanes y se cobró la vida de casi 9.000 personas.
Bueno, tiene toda la lógica del mundo que reivindiquen esa figura, porque la de Lluís Companys es una figura, en fin, que protagonizó también un golpe contra el Estado español en aquella época y por tanto rompió la convivencia también de los catalanes y de España en aquel tiempo y protagonizó esa rebelión. Por tanto hizo algo muy semejante a lo que se ha hecho ahora hace un año en Cataluña. El proceso es muy semejante, muy parecido y, como digo, tiene todo el sentido que hoy quienes protagonizan ese tipo de hechos celebren a quien fue un precursor. ¿Tiene algún sentido comparar la figura de Companys con la de los encarcelados o la de los fugados? Bueno, en cuanto a que, en fin, los dos estuvieron en la cárcel, las dos partes, digamos, Companys y los separatistas actuales están en la cárcel por haberse rebelado contra el orden constitucional, pues lógicamente sí tiene un sentido la comparación, sin duda ninguna, y no es en vano que ellos establezcan esa comparación y que lo consideren, como digo, un precursor de lo que ellos mismos han hecho. Lo que no sé es si el separatismo catalán, cosa que tampoco me extrañaría en exceso, está dispuesto también a reivindicar a Lluís Companys, que fue el responsable de miles de muertos en la Cataluña controlada por la Generalidad y por el Comité de Milicias Antifascistas, que, como digo, pues fue pródigo en asesinatos. Fernando Paz, gracias y buenas noches. Muchas gracias y muy buenas noches. Muy duras, a la par que graves, las palabras de Agustín Colomines, el cerebro del proyecto de Crida Nacional per la República. Presten muchísima atención a cómo dice que para conseguir la independencia lo habitual es que haya muertes, como ya sucedió, dice, en otros lugares del mundo. Sobretot, si intentes fer aquest experiment tan català d'intentar una independència sense un sol mort. Perquè això... Hi ha d'haver morts per aconseguir la independència? De moment, a totes les independències del món hi ha hagut morts. La nostra, hem decidit que no en volem. Si decideixes que no en vols, doncs tries més. El procés és molt més llarg. Forçar un referèndum, ha dit vostè. Forçar un referéndum, sí, clar. ¿Y cómo forces un referéndum? La violencia se ha convertido en una de las posibilidades que ya maneja el independentismo. Así lo hemos comprobado en las calles catalanas y solo hace falta mirar a lo que ha sucedido en el último año. Ahora hablan de muertes. Editorial con Rafa Núñez Huesca. El procés fue festivo mientras tuvo éxitos de tener éxito. Tuvo visos de tener éxito, con la cúpula de los dirigentes golpistas fugados o encarcelados, y tras el portazo de toda la comunidad internacional, el éxito de la operación está cada vez más alejado. Lo que se anunciaba como un proceso festivo, alegre y creativo, la revolución de las sonrisas, decían, está tornándose en un movimiento donde los violentos llevan ya la iniciativa. Los llamados CDRs, por ejemplo, intentaron asaltar al Parlamento hace solo unos pocos días y han boicoteado de manera violenta diferentes manifestaciones de carácter constitucionalista. Pero no solo ellos. Desde la cúpula del poder catalán, el presidente Quim Torra tiene multitud de artículos en los que se habla con asco y con desprecio del resto de españoles. Incluso una de las estrellas de la televisión pública catalana, de TV3, Jair Domínguez, animaba literalmente a cortar carreteras. Y ahora la mano derecha de Puigdemont y creador de su nuevo partido, la Crida, arranca definitivamente la careta al separatismo y advierte, como han visto, que el proceso pacífico y festivo lo único que hace es demorar el objetivo final. Dice literalmente que sin muertos la independencia tardará más, ya lo han visto. En su contrario, con asesinatos la independencia podría llegar pasado mañana. Es un razonamiento doblemente pernicioso, doblemente aberrante. ¿Por qué? En primer lugar, desde un punto de vista moral. Y en segundo lugar, porque el separatismo vasco, con casi 1000 muertos encima de la mesa, no alcanzó jamás su objetivo. Pues Rafa, muchísimas gracias y buenas noches.